vamos a la palabra, a retomar donde nos hemos quedado, la cuarta charla hoy que tenemos de esta nueva serie de mensajes del cielo a la tierra. Y la clave está en el subtítulo, una oración revelada. ¿Qué significa una oración revelada? Que es la oración que Dios nos dio, que Jesús nos dio, como se dice a veces, se dice tradicionalmente, la oración que Jesús nos enseñó. La oración que Dios nos dio para que nosotros sepamos qué teclas tocar, qué métodos utilizar para que nuestra oración sea efectiva. En esta época también se utiliza mucho, es un tema que me interesa particularmente, se utilizan mucho los cursos de oratoria o de coaching, donde te enseñan posturas, formas, qué tenés que hacer, cómo tenés que presentar un mensaje, no cristiano, de cualquier cosa. Cuando te vas a dirigir a una audiencia, qué palabras tenés que decir, qué palabras no tenés que decir, qué sé yo. Un montón de cosas que se enseñan, que los que enseñan esos cursos cobran mucha plata, así que en cualquier momento me pongo a hacer un curso, a enseñar un curso de esos, que lo que hacen es cómo hacer que tu discurso, o sea, lo que vos querés hablar, lo que vos querés comunicar, sea efectivo. ¿Cómo haces para que lo que vos querés hablarle al otro, el otro lo reciba? ¿Cómo haces para que el mensaje llegue? En eso se basan estas clases de oratoria. Bueno, en este caso es, ¿cómo haces para que tu oración llegue? ¿Cómo haces para que lo que le estás pidiendo a Dios sea efectivo, tenga resultado, para que te encuentres con la respuesta, para recibir esa respuesta? Y la manera para hacerlo no es otra más que seguir los principios que Dios nos dio. Si Él me dice, mira, si querés hablar conmigo, vení a hablarme de esta manera, tengo que ser muy tonto si se me ocurre hacerlo de otra manera. Si me está diciendo, mira, la manera de entrar, de ingresar es esta, bueno, lo que tengo que hacer es ingresar de la manera que Él me dice que tengo que ingresar. Es una garantía de que vamos a tener resultado, de que nos vamos a encontrar con la respuesta. Y lo que vimos hasta ahora, se lo leo rapidito. Primero, la oración requiere sinceridad. Segundo, la oración requiere intimidad. Tercero, la oración requiere identidad. Cuarto, la oración se dirige al Padre. Quinto, la oración se hace en el nombre de Jesús, que ahí fue lo que explicamos, esto fue en la reunión que hicimos virtual, de qué significa el nombre de Jesús, que no es simplemente decir la frase, sino significa una relación como enviado por, que hablo de parte de. Y el sexto punto, la oración no es un ritual, que en cierta manera se estaría contradiciendo con lo que le acabo de decir de los rituales de las reuniones. Bueno, no se contradice. La oración no se hace del mismo modo que algo así repetido, constante, por costumbre, diciendo las mismas palabras, sin tener conciencia de lo que se hace. La oración requiere todos los puntos anteriores y convicción de lo que se está haciendo, no repetir sencillamente como lorito. Vamos al punto 7, arrancamos hoy y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, que dice, la oración tiene un esquema. Y esta parte, este punto 7, más que ver con lo práctico de la oración, que recién en realidad en el 8 iría a lo práctico de la oración, este punto 7 tiene que ver un poquito con entender el por qué y por qué estamos utilizando este texto, los versículos que siguen, este pasaje. Porque, como le decía recién, Dios nos dio una manera. Entonces, lo interesante es que sigamos esa manera. Ahora, esa manera que Dios nos dio, ¿cuál es? ¿Cómo es? Alguien me preguntó hace unos días si esto que yo estaba haciendo, esta reunión, esta serie, si era un estudio del Padre Nuestro. Y yo le digo, no es un estudio del Padre Nuestro, pero sí, es un estudio del Padre Nuestro. O sea, no es y sí es, bien al estilo Iglesia Restauración, una cosa así. Trastornados y locos, abstenerse, lo demás. No, perdón, trastornados y locos adentro, normal es abstenerse. Eso es así directamente. ¿Por qué digo no es y sí es? Bueno, no es un estudio bíblico porque esto no es un seminario, porque no estamos dando una clase, porque no estamos pasando lista a ver quién está presente y quién no, y después hacer un examen para ver si entendió, si estudió, si aprendió y para que después lo aplique. No estamos siguiendo un esquema tipo escuela con tal, este ítem. No, es una charla en medio de un culto.
Ahora sí es un estudio bíblico, porque los puntos que tratamos son la manera, la estrategia para que usted tenga resultado en la forma de orar. Entonces, estamos dando una charla con una enseñanza bíblica en medio de una reunión donde nos reunimos para alabar y adorar el nombre del Señor. Y el pasaje que utilizamos, que en realidad ya lo venimos hablando, pero en realidad empieza recién dentro de 2 versículos, es el conocido como el Padre Nuestro. Ya de por sí, solamente el hecho de que se lo conozca con un nombre, el Padre Nuestro, eso nos pone en la cabeza la idea de que, bueno, eso es para aprendértelo de memoria y recitarlo. Como tantas veces ocurría, esto ya se lo mencioné, con la armadura de Dios. Lo mismo, hay que aprendérselo de memoria, orás con eso y ya está. Entonces, me aprendo de memoria el Padre Nuestro, oro con eso y ya está. Bueno, no. Sí, es una oración que la podemos memorizar para saber los puntos de qué se trata, porque la oración, el Padre Nuestro, no es una oración para memorizar, no es para repetirla como lorito, no es para decirla así sin sentido, porque eso va en contra de los principios bíblicos y en contra incluso de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, Mateo capítulo 6, versículo 7, orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, ¿cómo vamos a admitir, cómo vamos a creer que lo que tenemos que usar es una manera repetida de orar y repetir palabras como lorito, si el mismo Jesús dijo, cuando oren no usen repeticiones? Está en contra de la palabra de Dios. Ahora, que usted repita una manera de orar o palabras que le dice al Señor, las repita 2 o 3 veces y que al día siguiente se ponga a orar y repita algo que dijo, eso está bien, eso no está mal. Eso es parte de nuestra relación personal y nuestro estilo personal, la forma en que nos comunicamos con Dios. Pero lo que está diciendo es, no usen palabrerías, no usen vanas repeticiones. En primer lugar se refería, esto lo dije en una de las primeras charlas, pero viene bien ahora. En primer lugar, él estaba hablando a la tradición judía, a los religiosos, a aquellos que los escuchaban, a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos y a los saduceos. Porque ellos, y hasta el día de hoy, tienen un formato de estructura bien estructurado de oración, donde cuando usted tiene que orar en la religión judía, ortodoxa, la religiosa, cuando usted tiene que orar, tiene que utilizar este formato de oración, tiene que orar de esta manera, tiene que empezar a hacerlo de este modo. Y no puede empezar una oración sin repetir siempre las mismas palabras que dice, bendito seas tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que nos diste tal cosa. No me acuerdo cómo dice. Todas las oraciones tienen que empezar así. Bueno, a eso se está refiriendo Jesús, que dice, no usen vanas repeticiones. O como cuando usted si alguna vez tuvo una experiencia en la iglesia tradicional o en el catolicismo o en algún otro grupo religioso que le dan una oración escrita o una estampita o en un librito y le dicen, ora así. Eso sirve cuando es una guía que no tenés idea qué hacer. Pero si vos te tomás esa guía para todos los días repetir lo mismo, ya no sirve. Es como hacer Santa Cena 2 semanas seguidas, 2 reuniones seguidas. Ya no tiene sentido. Sí sirve como guía, no sirve en forma efectiva. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Cuando empieza a decir, que ya entramos en el otro punto, ¿qué es lo que, cuando él dice, ustedes deben orar así? Mateo capítulo 6, versículo 8 es, 9, 8, 9, 9. Ustedes deben orar así. Es un esquema. Es una forma. ¿De qué manera? En un bosquejo, una lista de temas, una lista de tópicos que le está diciendo, bueno, todo esto que yo les voy a empezar a decir ahora, ustedes tienen que orar de este modo. Y en ese de este modo incluye un montón de cosas. Incluye algunas que ya hemos visto, como identidad, la relación con Dios. También habla de provisión, habla de perdón de pecados, habla de intercesión, habla del cuidado personal, el cuidado del otro, habla de la familia, habla de evangelismo, habla de un montón de cosas. Dice, ustedes oren de este modo. Esta es la manera en que tenemos que presentarnos ante el Señor.
Acá estamos. Por eso nuevamente el Padre Nuestro no es algo para repetir, sino para seguir esas pautas de oración. Punto 8, y ahora sí, por eso le dije que el 7 era sencillamente para entender que era un esquema. Punto 8, la oración empieza reconociendo mi posición. La oración empieza reconociendo mi posición. Y vuelvo a leer el versículo 7, el versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes deben orar así. ¿Cómo? Y ahí arranca la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, en el cielo. Yo me lo sé de memoria, entonces hago lío. Aunque cuando tengo que hacerlo públicamente, siempre meto la pata, entonces trato de evitarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Vio que hasta con cantito se lo digo? ¿No? ¿Usted también lo hace con cantito? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son... ¿Viste? Las cosas repetitivas que son buenas para memorizarlas. Pero por más que sea una regla de memorización, una regla mnemotécnica, no sirve al resultado real de la oración. Sirve para memorizar y punto. Ustedes orarán así. ¿De qué manera? Diciendo, Padre nuestro, y continúa. Lo primero que tengo que hacer en este tiempo de, aprovechando que hoy es culto de primicias, que normalmente cuando hablamos de primicias hablamos del orden de prioridades, de las cosas que van en primer lugar, de las cosas que tenemos que darle o que entregarle al Señor, donde normalmente nos referimos a qué cosas tienen valor y qué cosas no, las cosas que le damos en primer lugar a Él, como esta reunión de primera reunión del mes. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al Padre, como ya dice en un punto anterior, ya establecimos la relación Padre-Hijo, ya entendí que yo soy su hijo, ya entendí que Él es mi papá, pero lo primero que tengo que hacer cuando empiezo la oración es reconocer yo mi posición. ¿Desde qué lugar estoy hablando? ¿Desde qué posición estoy parado? ¿Quién soy cuando me presento delante de Dios? Porque una cosa es después de una enseñanza tal vez reconocer, entender que Él es mi Padre, y otra cosa muy distinta es, entendiendo que Él es mi Padre, hablarle como un padre. Una cosa es reconocer que Él es mi Padre, y otra cosa muy distinta es dirigirme a Él como siendo un hijo. Mucho más cuando se trata precisamente de padre y no de madre. Porque, no sé, si hiciera una encuesta, si hiciera una pregunta general, si hiciéramos un estudio estadístico al respecto, y yo le pregunto, díganme cuántos tienen o han tenido algún problema con su padre, con su papá, humano y biológico, me parece que no le alcanzarían las manos para decir yo. Es algo que viene ya en el paquete de la vida. ¿Está bien? No, pasa. ¿Por qué pasa? Y porque muchas veces tenemos que ir aprendiendo, con la vida misma tenemos que ir aprendiendo nuestro comportamiento, cómo pararnos, de qué manera presentarnos delante de nuestros hijos y de nuestros padres. Porque aprendí, y esto lo aprendí hace poco, me impactó cuando lo aprendí hace poquito, que en la relación, en la formación de una persona, o sea, de un hijo, en la formación como persona, ¿por qué es tan importante que estén presentes padre y madre, o sea, hombre y mujer como progenitores, padre y madre? Porque el padre le marca a su hijo el desarrollo intelectual, la personalidad, el carácter, la actitud, la forma de presentarse ante la vida. Y la madre marca en su hijo el desarrollo emocional, los sentimientos, las emociones, los afectos, las relaciones personales, las relaciones hacia adentro de la casa y hacia afuera de la casa. Que fíjese, cuando uno de los dos falta, o nos encontramos con una persona firme, fría, o nos encontramos con una persona débil, sensible. En realidad, Dios lo preparó de tal manera que ese equilibrio de padre-madre forme la personalidad correcta en nuestros hijos. Y tal vez me estaba preguntando y diciendo, pero qué pasa si me separé, o mis papás se separaron, o mi papá murió, o yo me crié solo? ¿Qué pasa? Bueno, son situaciones particulares en las cuales, si eso pasa, Dios suple.
Si eso sucede, Dios se acomoda. Del mismo modo que si usted tiene un accidente cerebral, no me refiero a algo vascular, a una ACV, sino un accidente, bueno, eso también puede ser, un accidente que le dañe parte de su cerebro, el sistema neurológico se acomoda de tal manera admirable que las neuronas que estaban aplicadas, que fueron creadas para cumplir determinada función, con el correr del tiempo se empiezan a reorganizar para poder cumplir la función que ahora ya no la cumple nadie porque le falta un pedazo. Aprenden cómo manejarse. Bueno, eso también lo hace Dios dentro de la familia. Si falta la representación de padre o madre, si falla, entonces Dios suple. Ahora, si es porque viva la Pepa, hace lo que se le da la gana, Dios no suple. Y ahí nos encontramos con muchos de los conflictos personales que vemos en esta época. Vemos a jóvenes, chicos, chicas, que crecen sin rumbo, sin dirección, sin sentido, sin afectos, sin emociones, sin actitud, sin carácter. O sea, sin nada. Son cosas que van caminando. Que uno puede decir, bueno, son chicos, qué sé yo. Buenísimo, pero los chicos crecen. Y cuando los chicos crecen, todo el mundo cae para el lado que se inclina. Entonces, si te estás formando de esta manera, cuando tengas 30, 40, ¿de qué manera vas a ser? De esa manera. Entonces, la siguiente generación está en un peligro muy grave. Peligro, por ejemplo, de ser manipulada y manejada psicológicamente y sociológicamente. Peligro de el control de masas empieza a impactar sobre la población y que sean simplemente números nada más. Peligro de utilizar los recursos de la persona como una fuente económica y nada más, y que ya no importe quién sos o qué sos. Todo eso puede llegar a pasar. Por eso, mire, le vuelvo al principio, 40 días de proclamación y manifestación, proclamación y manifestación. Es necesario que la gente tenga una experiencia distinta y que pueda tener un encuentro con Dios. Es necesario que la iglesia ocupe su lugar. Es necesario que la iglesia empiece a proclamar valores, principios. Es necesario que los hijos, los chicos, las chicas, niños, niñas, adolescentes, más grandes, se formen dentro de la iglesia para que todo eso sea resuelto, y cuando lleguen a grandes adultos van a ser hombres y mujeres con valores. Y si no, compare tal vez. Porque nosotros a nuestros hijos siempre le vemos los errores. ¿Que los tienen? Sí, los tienen. Siempre vemos lo que no hace o lo que hacen mal. ¿Es así? Sí, es así. Pero aún así, invite un día a algunos compañeros de la escuela a su casa y compare cómo son, cómo se comportan, cómo hablan, qué piensan y qué pasa con los suyos. Cómo son, cómo se comportan, cómo hablan, qué piensan. Entonces ahí sencillamente va a poder hacer 2 más 2, 4, igual vale la pena seguir a Cristo. A veces, mire lo que le voy a decir, escuche esta burrada que le voy a decir. Y es burrada, pero se la he dicho a más de uno en forma directa. Aunque no tengas convicción de tu relación con Dios, vení a la iglesia por tus hijos. Trae a tus hijos para que se formen con principios cristianos. Si vos después querés hacer lo que se te dé la gana con tu vida, haz lo que quieras, pero después que ellos crezcan dentro de ese marco, con esos principios, y tengan valores y principios cristianos para formarse como personas correctas. Entonces, le estaba diciendo esto. Si usted tiene un problema con su padre, tal vez nos cuesta un poquito eso de mirar a Dios como papá, hablarle como papá, pararme en la posición de papá. Capaz que ante esa situación yo pienso, tengo que hablarle como papá, y lo que me viene a la mente, al corazón, es mandarlo a pasear. Pero a pesar de lo que pase en forma emocional, a pesar de las experiencias que yo haya tenido, yo tengo que resolver ese conflicto y aprender a presentarme delante de Dios como lo que soy, como lo que es una relación padre-hijo, una relación de un hijo que habla con su papá, una relación de un papá que habla con su hijo.
Y se lo digo de este modo, tal vez idealizando, tal vez inventando un poquito esas películas. ¿Vio esas películas que son tan perfectas, las familias son tan perfectas que uno dice, esto solamente pueden existir en una postal, algo así, no puede ser. Yo veo a veces esas películas donde las familias se levantan todos y desayunan todos juntos, todos ordenaditos, todos vestiditos, todos prolijitos, la mesa que es un lujo, el tipo siempre de corbata, la mujer echa una pinturita. Voy a decir, nah, eso no existe. ¿Usted vio eso alguna vez en su vida? No la tele, en su vida. ¿Vio eso alguna vez? Bueno, no existe. O existirá en algún nivel de allá arriba, capaz, ponerle, puede ser. Tal vez ahí sí existe. Bueno, capaz lo que yo le estoy diciendo tiene que ver con eso. Parece demasiado perfecto, pero esa relación donde un hijo se sienta tranquilamente, cómodamente con su papá y le dice, pa, tengo este problema, no sé cómo resolver. ¿Vos qué decís? ¿Me ayudás? ¿Me das una mano? ¿Qué puedo hacer? Eso parece utopía y sin embargo es lo que Dios quiere de nosotros. Y es como Dios quiere que funcione nuestra familia. Y si nosotros como hijos no lo hemos recibido en algún momento, no hagamos lo mismo como padres. Y si tal vez nos equivocamos, porque seguro en alguna otra cosa nos vamos a equivocar, procuremos no equivocarnos en las cosas que tienen que ver con la formación de los hijos. Como la contraparte de lo mismo que le digo, que el papá pueda sentarse del lado del hijo y le diga, hijo, vení, mirá, acá me parece que algo no está bien, me parece que esto está yendo por mal camino, que en esto te estás equivocando, que te veo perdido en esto, que te veo distraído, que veo que no encontrás tu rumbo, qué sé yo. Le tiro distintas cosas según la edad, que vaya creciendo. Y que el hijo, cosa tremenda, y si se trata de un adolescente más todavía, que te escuche y te preste atención y haga caso. No que te digan, ¿qué sabés? Vos también te podés equivocar. No, que escuche y que haga caso. Esa es la posición que dice Jesús de cómo yo tengo que pararme cuando empiezo a hablar con Dios. Saber que Dios me escucha, que a Dios le interesa mi vida, que Él tiene un vínculo conmigo y que yo tengo un vínculo con Él. Saber que puedo decirle cualquier cosa, puedo contarle cualquier problema, puedo desnudar mis miserias, mis intimidades, que Él me va a escuchar y no me va a juzgar. Saber que puedo decirle que no hice lo que me dijo, que me desvié del camino y sin embargo que Él me va a escuchar. Y que si me corrige voy a poder aceptar la corrección porque la corrección va a venir con amor. Eso significa reconocer mi posición. La oración reconoce o requiere reconocer mi posición delante de Dios, mi posición de hijo. Y no solamente de hijo, y ahora voy a volver sobre esto porque hay algo que le quiero repetir, le quiero remarcar, no solamente como hijo, sino también como parte de una familia, porque dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Entonces, te encontrás de golpe hablando vos con tu papá, pero al mismo tiempo son varios los que están hablando con papá, al mismo tiempo sos vos hablando en nombre de otros. Entonces no estás solo. Yo sé que algunos se creen que son el último orejón del tarro o la última coca del desierto, pero no. ¿Vio como Elías cuando decía, solo yo he quedado? No. No sos lo último del mundo, ni lo único valioso, ni lo último importante. No. Tampoco sos lo peor de la tierra, tampoco sos lo más andrajoso, ni lo olvidado de la gente. No. Sos un hijo hablando con papá, con otros hijos que hablan con su papá. Una relación que es individual, personal y que al mismo tiempo también es grupal. ¿Qué pasaría entonces si usted tiene un conflicto con su padre? ¿Qué tiene que hacer para presentarse delante de Dios? Lo primero que tiene que hacer, yo sé que va a sonar muy de novelita rosa, pero lo primero que tiene que hacer es sanar la relación con tu padre terrenal. A veces se puede, a veces no se puede. A veces no se puede por una cuestión sencillamente física, porque mi papá ya murió. Entonces no se puede. Bueno, sí, igual se puede. A veces no se puede porque es un déspota, porque no escucha, porque está encerrado en sí mismo, porque no entiende razones. Supuestamente no se puede. Sí, se puede. A veces no se puede porque está enfermo, está postrado. Bueno, sí se puede. Sea cual sea la situación, sí se puede.
Porque no depende del otro, depende de mí. Ni siquiera depende de la respuesta del otro, depende de mi actitud, no de la respuesta, depende de mi actitud. Porque en el reino de los cielos todo gira alrededor de la siembra y la cosecha. Entonces, lo que importa no es lo que cosecho, sino que lo que importa es lo que siembro. Porque si yo siembro X, voy a cosechar muchas X. Entonces, lo que importa es lo que yo haga para después recibir un resultado en esa dirección. Mateo 18, 21. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7, sino hasta 70, bueno, ya conoce el texto, ¿no? Sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. ¿Qué quiere decir esa expresión tan vulgarmente conocida, que recorre las culturas, que tal vez tenga muchos tipos de interpretaciones? Que según la versión que usted lea va a ver que dice 70 veces 7 o 77 veces. Es lo mismo, no cambia el sentido, porque en realidad Jesús no está hablando de números, sino Jesús está hablando de intensidad, de perseverancia, de permanencia. El número 7 en hebreo se dice Shevá. Tomá, andá, llévale a tu mamá. No, ese no, Shevá. Bueno, en realidad es Shevá, así. Cuando usted habla, dice, por ejemplo, diría 7, diría Shevim, plural hebreo. Pare. Veré que no estoy delirando, esto es interesante. Pero si dice 70, la forma, la estructura del idioma hebreo, que es muy raro, hace que lo mismo, 70 sería lo mismo que decir 7. O sea, decir 8 es una cosa, 80 es otra cosa, 8 es lo mismo que 80. Así es el hebreo, yo no lo inventé, no culpa mía, funciona así. Entonces, en hebreo, 70 es Shevim o Shevim. Y 7 es Shevim, igual. Entonces, cuando le preguntaron a Jesús, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿Hasta 7? El tipo se quedaba con la costumbre de la ley judía, que la ley decía que había que perdonar 3 veces. Si después de 3 veces el otro seguía en la suya, bueno, listo, vos sos libre de lo que pasa, es un problema de él. Entonces Pedro se hizo el santo, dijo, 3 lo hago doble, 6 veces y le pongo una más por las dudas, 7. Porque 7 es un número que queda cheto, queda cool, entonces le digo 7. Ante esa intención de Pedro de mandarse la parte, Jesús le responde, no te digo que 7. Y escuche cómo sonaría en hebreo. No te digo Shevá, te digo Shevim Shevá. Cambia totalmente la idea del 70 veces 7. Le está diciendo, y 7, y 7, y 7, y 7, y 7. El punto es las veces que sea necesario. Las veces que te alcance o que necesites para resolverlo. El número 7 tiene que ver con lo completo, con algo que se terminó, con un ciclo terminado. Las veces que sea necesario. Entonces, en esta situación con papá, las veces que sea necesario. Yo estuve con mi mamá toda la mañana, y en un momento particular, viajando de punta a punta, recorriendo la ciudad, ¿no, Marcela? Y en un momento que pasamos por un lugar específico, vino a mi mente una situación personal que en otra época de mi vida le hubiera dicho, ¿te acordás de este lugar? Y seguramente me va a decir, no, bueno, acá es donde me hiciste esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Lo pensé, se lo digo con total libertad, porque lo pensé, pero no lo dije. ¿Por qué? Porque en un momento de mi vida yo tenía una relación, por un problema que tuvimos, una relación totalmente distante con mi madre, que me llevó casi 10 años sanar. Y a lo largo de esos 10 años hubo una época en la que yo todos los días en oración la perdonaba. Y no es que la perdonaste y ya está. Al día siguiente yo tenía la misma bronca y sentía el mismo dolor. Entonces al día siguiente otra vez, todos los días. Y así pasó el tiempo, hasta que un día se fue la bronca y el dolor. Y entonces apareció la indiferencia. O sea, listo. Y yo dije,
¡Qué bueno! Y pensé que eso era lo correcto, que me dé lo mismo. Ya no le deseaba un mal. Sí, está escuchando bien, ¿eh? Ya no le deseaba un mal. Me daba lo mismo. Entonces entendí que tampoco era por ahí. Entonces tuve que seguir y seguir y seguir y seguir hasta que pasados los 10 años se cerró ese ciclo de entender desde desear mal a no desear nada al desear el bien. Las veces que sea necesario hasta que la situación se resuelva. Pero ella no cambió, yo sí. Pero ella sigue igual, pero yo no. La clave del perdón no significa quitarle la culpa al otro por lo que hizo. La clave del perdón significa sacarte vos la carga de lo que el otro te hizo. No perdonás para beneficiar al otro. Perdonás para sanarte vos. Entonces, las veces que sea necesario. Y ya con esto termino, y ya vamos a la oración. Versículo 23, Mateo 18, versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. 10.000 monedas de oro. Me tomé el trabajo. Serían aproximadamente 250.000 millones de dólares. Quería escribir el número, no puedo escribir el número porque es 2.500 más 13 ceros. ¿Cómo lo pronuncio? No sé, lo tuve que llevar a dólares para más o menos poder pronunciarlo. Verso 25. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. ¿Recuerda cuánto era el otro? 250.000 millones de dólares. Y se encuentra con uno que le debe 100 monedas de plata. También hice la tarea. ¿Sabe cuánto sería? Aproximadamente, exagerando, redondeando para arriba, unos 150.000 pesos. 150.000 pesos contra 250.000 millones de dólares. Hay diferencia, ¿no? Hay un poquito de diferencia. Lo agarró por el cuello, comenzó a estrangularlo. Pagame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Y acá escuché esto, verso 33. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? No se trata de quién debe más, sino de que todos tenemos una deuda. No se trata de cuánto perdonar o a quién se le perdona más, sino se trata de que todos tenemos algo para perdonar y alguien a quien perdonar. Todos tenemos algo, capaz que se lo digo mejor de otra manera, le va a llevar mejor. Todos tenemos algo para ser perdonado. Ahí entro mejor, ¿no? ¿Sí, Merced? Todos tenemos algo para ser perdonado. Y al mismo tiempo, todos tenemos a alguien para perdonar. Así que no importa el cuánto, es necesario que te encargues de resolverlo. No puedo acercarme a Dios esperando recibir algo de Dios si tengo asuntos pendientes por resolver. Es necesario que de mi parte ponga todo por resolverlo. De mi parte ponga todo por resolverlo. Pero siempre yo, sí. De mi parte ponga todo por resolverlo. A ver, ¿a quién le interesa? ¿A vos o al otro que a vos te vaya bien? ¿A quién le interesa? Entonces vos tenés que resolverlo. Pero él es culpable. Sí, vos tenés que resolverlo. Pero al final sale ganando. No, porque a vos te va a ir bien. Pero siempre igual, siempre hace lo mismo. Después queda ahí como el pobrecito ahí. No importa, vos quedas bien parado. Y a vos es a quien Dios exalta.
Porque... Buenas tardes. ¿Te contaron lo que fue la cruzada? ¿Lo viste por YouTube? Te la perdiste. No sabes lo que fue el domingo acá. A los saltos, a los gritos estábamos. Yo te digo. La próxima, fíjate, ¿viste? Vos fí. No sé. Vos fí. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. Pacificador no es aquel que no hace lío. Pacificador es el que hace paz. Como dice la versión, la NBI, dichosos los que trabajan por la paz. No tenés excusa, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve, presenta tu ofrenda. Te repito, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te das cuenta, ahí te acordás que tu hermano tiene algo contra vos, o sea, vos nada, inocente, no tenés nada que ver. Es más, capaz que te enterás acá, capaz que pasás y ahí te enteraste. Resolvelo. Pero el otro, resolvelo. Yo sé que hay cosas, a veces hay cosas que no hay que saberlas, ¿no? A mí me pasó en más de una ocasión. En más de una ocasión. Me pasó que alguien venga a decirme, pastor, le quiero pedir perdón. Y yo, bueno, ¿por qué? Porque yo lo odiaba, pastor. ¿De verdad te estoy diciendo? Es verdad lo que estoy contando. ¿Quieres saber quién fue ese? Y yo, bueno, gracias por la noticia, le digo yo. Lo que yo respondo en ese caso, porque no me pasó una vez, me pasó más de una vez, lo que yo respondo es, estoy acostumbrado, normalmente causa una mala impresión. Pero quédate tranquilo, porque yo te amo. Y yo después me quedo pensando, ¿era necesario que me lo diga? ¿Para qué? Hay cosas que, ¿para qué? Bueno, suponete que en esa situación de golpe te enterás que venía alguien y te dice, yo no te aguanto, no te banco. Deja la ofrenda a un costado, anda y resolvela. No, porque el hermano Pirulo no me saluda. ¿Y vos lo saludás? No, que venga él a saludarme. Entonces no tiene problema él con vos, vos tenés un problema con él. Tenés que ir a resolverlo. Pero mira, me pasa de largo. ¿Y vos no te acercaste? Yo he hecho a lo largo de mi vida cruzarme toda la iglesia a propósito para saludar a alguien que no me saludaba. Cruzarme todo el templo para llegar a saludar a alguien que a mí no me saludaba. Te toca a vos, hacelo vos, porque sos vos el que va a ser bendecido. Pero un cachito. Y le voy a agregar este pedacito y así ya termino. Esto va de chapa. Si tenés un problema con papá, lo primero que tenés que hacer es sanar tu relación con él. Y lo segundo que tenés que hacer es entender que Dios no tiene nada que ver con tu papá. O sea, le digo papá, pero no tiene nada que ver con tu papá. Dios es tu papá, pero no es tu papá. Tu papá es otro. Dios es tu papá, pero es otro. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. No tiene nada que ver con el ser humano. Aún así, decide acercarse, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no tiene nada que ver con papá. Es otra clase de papá, es de otro mundo, es de otra raza, es de otra especie, es marciano, no es el mismo. Así que no te agarres con este papá lo que te hizo el otro papá. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos de la tierra. Colosenses 3:2, y ahora sí de verdad termino. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira a Dios. No te detengas al que me hizo. No puedo, es inevitable que me venga a la cabeza cuestiones de Elías, de síntomas, todo el tiempo, constantemente. Pero no te quedes con eso. No te quedes con el conflicto. No te quedes con el que te ataca. No te quedes con el que te critica. No te quedes con el que busca tu mal. Si hay alguien que busca tu bien, ¿por qué decidís engancharte o ir detrás del que busca tu mal?
Si hay alguien que quiere para vos lo mejor, Jeremías 29:11, que piensa en cómo darte las mejores cosas, que dio todo por vos y quiere que tengas una vida abundante. Si hay alguien que tiene pensamientos para vos de paz, de plenitud, de todo, ¿por qué te decidís engancharte con alguien que solamente quiere tu mal? Restaurá, pacificá, resolvé, enfócate en él y perdona.